El siguiente mensaje es una producción de la Iglesia Gracia Soberana de Ciudad Juárez. Serie con el capítulo 5. Cuando nace un bebé, lo primero que el doctor hace es darle unas palmaditas ahí, le pone el estetoscopio. Yo he visto que le hacen como con una burbujita o no sé, para sacarle la saliva que trae. Y lo que está buscando el doctor, básicamente le cuenta los deditos, mira sus ojos, le pone la lamparita en la nariz. Está buscando si trae ¿qué? Los signos vitales. Está buscando si este bebé ha nacido bien, nació, valga la redundancia, nació vivo. Pues la primera epístola de Juan de eso se trata. Si tú te has preguntado, cuando hay una secuencia de 10 o 11 predicaciones, tendemos a perder el hilo de qué se trata. La primera epístola de Juan, un comentarista antiguo de hace 100 años, la tituló El test de la vida. Está probando si nosotros tenemos vida en Jesús, si tú y yo en realidad hemos nacido de nuevo. Hay párrafos, hay frases en esta epístola que nos impactan porque nos preguntan directamente. Ejemplo, cuando dice la simiente de Dios no peca. O cuando dice, en esto se muestran los que son los hijos de Dios que aman a su prójimo. En esto se muestra un hijo de Dios que anda en luz. Y cada uno de los hermanos, de los pastores, ha hecho una excelente labor en mostrar esos signos vitales de nuestra fe. Lo segundo que tú haces cuando ves a un bebé recién nacido, todos lo hacemos, las abuelas, las tías, los tíos, ¿y a quién se parece? Y luego ahí está la ratita de un día o de 2 días de nacido y dicen, ay, es igualito que el papá. Cuando es feo dicen que es igual que el papá y cuando es bonito dicen, ¿cómo se parece a la mamá? Y los abuelos, no sé por qué los abuelos tienen ese orgullo, no, se parece a mí, dicen. Y normalmente no se puede saber. Pues es igual la epístola de Juan. Te dice, estas son las evidencias de alguien que ha nacido de nuevo. Pero también estas son las características. Mira, se tiene que parecer a aquel que le ha dado vida. Y eso es lo que queremos ver en esta hora. Yo le he titulado al mensaje, los hijos de Dios han nacido a una nueva vida. Así como ese bebé, así como ese recién nacido, los hijos de Dios hemos nacido, valga la redundancia, a una nueva vida. Si me acompañas por favor al capítulo 5, lo vamos a leer. Vamos a leerlo despacio porque trae muchos versículos, porque trae muchos temas y luego lo vamos a agrupar en 3 temas principales que habla el capítulo 5. Estamos, dice Primera de Juan capítulo 5, 1. Este es el último mensaje de la serie Los signos vitales de tu fe. Los hijos de Dios han nacido a una nueva vida. Dice así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de Él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo. No solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno, y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los 3 concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo.
El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Y el testimonio es este: que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Y mira lo que dice aquí: el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá, y por él Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte. Yo no digo que deba pedir por ese. Toda injusticia es pecado, y hay pecado que no lleva a la muerte. Sabemos que todos los que han nacido de Dios no pecan, sino que aquel que nació de Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin que conozcamos al que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijos, guardaos de los ídolos. Uno de los términos más mal usados en este tiempo, como en ese tiempo, es el término nuevo nacimiento. Confundimos a alguien que ha nacido de nuevo con un asistente de una iglesia. Lo confundimos con alguien que levantó su mano, con alguien que se cambió de religión, con alguien que asiste a una escuela cristiana. Se tiende a pensar que ese es un nacido de nuevo. Por ejemplo, un grupo que hace encuestas llamado el Barna Research Group. Este grupo que hace encuestas de cómo está viviendo los cristianos y los no cristianos, pero mira, por ejemplo, en la frase dice: la tasa de divorcios entre los nacidos de nuevo y los no nacidos de nuevo es similar. Lo que llama la atención, comparando esa declaración con lo que Juan dice, es que nosotros tendemos a llamar a alguien que es nacido de nuevo a un congregante de una iglesia, pero que puede vivir en pecado, que puede tener una vida desordenada. Tal es el caso que leí en el diario de un hombre que se llamaba líder cristiano, que lo encontraron asesinado en un motel por su amante. Pero, quita el evento. Piensa en que se llamaba, ahí el rótulo era un líder cristiano. Entonces para nosotros es bien fácil llamar cristiano a alguien simplemente porque ha hecho una profesión de fe o porque ha hecho una decisión, según él, por Cristo. Pero lo que intento decir esta mañana con esta predicación es que tú puedas ver, así como mira si el niño viene completito, mira las características a quién se parece, que tú puedas ver 3 características que Juan nos muestra en este texto de los que han nacido de Dios. Y las 3 características, si estás tomando notas, te las digo primero y luego las explicamos o las exponemos. La primera es que los hijos de Dios han nacido a una nueva vida de fe en Jesús. Los nacidos de Dios han nacido a una nueva vida de fe. O un hijo de Dios cree en Jesús. Segundo, los hijos de Dios han nacido a una nueva vida de amor y obediencia. Es decir, un hijo de Dios se caracteriza porque tiene este rasgo, amor y obediencia. Ha nacido a esta nueva vida.
tercero, los hijos de Dios han nacido a una nueva vida de certeza o confianza. Entonces, los hijos de Dios han nacido una nueva vida de fe, han nacido una nueva vida de amor y han nacido una nueva vida de certeza o confianza. Vamos a leer algunos versículos que agrupan esto. Miremos lo primero: los hijos de Dios hemos nacido a una nueva vida de fe. Mira cómo empieza Juan, el mero versículo 1, la primera frase, como dice: todo aquel que cree en Jesús, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Aquí está diciendo que todo aquel que Dios ha hecho nacer, le ha dado la característica que Él ha puesto fe en su corazón para creer que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces hablemos primero, ¿qué es nacer? Si toda la epístola habla de los hijos de Dios, ¿qué es nacer de nuevo? Si a ti te preguntaran en unas palabras fáciles, ¿nos puedes definir qué es el nuevo nacimiento? Pues yo creo que el versículo 12 nos da una clave de lo que es el nuevo nacimiento. Y yo le doy tantas gracias a Dios que el Espíritu Santo ha estado aquí desde el tiempo de alabanza, porque nos ha estado hablando esto. Mira el versículo 12, saltemos del 1 hasta el versículo 12. Ahí hay una declaración hermosa de quien ha nacido de nuevo. Dice: el que tiene al Hijo, ¿qué dice? Tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Entonces, Juan determinantemente nos dice: hay dos tipos de personas. Y tú y las personas que nos escuchan por internet, o las personas que nos escuchan por otro medio, te puedo decir, solo puedes estar en dos lugares. O tienes la vida, o tienes a Jesús y tienes la vida, o no tienes a Jesús y no tienes la vida. Entonces, poniéndolo de otra forma, las personas que no tienen a Jesús están muertos. Si están ahí hablando, si tienen familia, si trabajan, si hacen sus actividades, pero espiritualmente están muertos. Si tú estás aquí escuchando este mensaje y tú te congregas en esta iglesia por años quizás, pero no tienes al Hijo de Dios en tu corazón, me duele decírtelo, suena un poco golpeado, pero estás muerto para con Dios. Entonces, ¿quién es un nacido de nuevo? Voy a decir 3 características rápidas de un nacido de nuevo. Un nacido de nuevo es el que ha recibido vida. Un muerto que recibió vida. Andrés nos bendecía ahora leyendo Efesios 2:1. Míralo, ahí está en la pantalla. Solo voy a mencionar esa frase. Y Él os dio vida cuando estabais muertos en delitos y pecados. Yo quiero hacer una aclaración aquí. ¿Por qué clamar por un Salvador? No es cuestión que el humano o la persona sin Cristo sea nada más alguien que está medio mal o medio enfermo. Suponte que hay un enfermo de muerte y esta persona es sanada y se levanta. ¿Verdad que es un gran prodigio, es un gran milagro? Pero eso no se compararía con que alguien que tenga, como Lázaro, 4 días de muerto, se levante de la tumba. No es comparable. Un enfermo por lo menos puede decir él, me tomé las medicinas, hice un esfuerzo y salí adelante. Pero un muerto no puede hacer nada por sí mismo. Un muerto necesita un milagro. Muchas personas ven a las personas sin Cristo como un enfermo, como alguien que sí. Puedes escuchar frases como estas diciendo: no, la persona, mira, nomás le falta que se empiece a llegar al curso alfa. Nomás que ¿sabes qué? Mete a los niños a la escuela, hombre, ahí vas a ir cambiando poco a poco. Sería similar a que yo me fuera aquí al cementerio y llegara a vender cualquier cosa. Que llegara con un libro que dijera: aquí tengo las 10 recetas para mejorar su matrimonio. ¿Quién me lo compra? Nadie se va a levantar de la tumba. Un muerto no necesita buenos consejos. Un muerto necesita que le impartan vida. Y si tú has nacido de nuevo,
en tu vida ha acontecido el milagro más grande que te levantes de una silla de ruedas, es que Dios a ti y a mí que estábamos muertos en delitos y pecados, sopló con su aliento y nos hizo nacer. Segunda característica de quien es un nacido de nuevo, es alguien que ha recibido una nueva naturaleza, un nuevo DNA, por decir así, espiritual. El DNA es el componente humano, tus características. Pues lastimosamente las características de un hombre sin Cristo siempre son hacia la maldad, siempre son hacia el pecado. Es como un lobo, por más que tú le pintes el pelo de güerito, le pongas ahí un poco de lana y le limes los colmillos y las garras y le dices, lo llevas bebecito, un pequeño cachorro lobato, lo pones ahí con las ovejas y le dices, ok, ahora te tiene que gustar el pasto. Y lo metes a la escuela cristiana, a la escuela ovejuna para lobos, y ahí él va y asiste al curso alfa de lobos, de ovejas, perdón, y se aprende las canciones que cantan las ovejas. Cuando él se ponga la luna llena y comience a ver un conejito pasando por ahí, una liebre, se le va a salir la baba, porque su naturaleza está entregada a ser así, a ser un cazador. ¿Qué se requiere para que ese lobo se convierta en oveja? Tendría que nacer de nuevo. Por eso es que los que no son cristianos no pueden amar. Por eso es que Juan dice, sí, ama a tu prójimo, pero un no cristiano no puede. Cuando tú naces de nuevo, Dios te imparte a tu vida un nuevo corazón, una nueva mente, unos nuevos sentimientos, lo que éramos incapaces de hacer, de perdonar a nuestros enemigos, de leer la Biblia. Yo me acuerdo el día que el Señor me rescató, yo ni sé cómo ocurrió, por eso te digo que es un nuevo DNA. Me recuerdo de dos cosas bien significativas. Una es que le pedí perdón a mi madre, yo tenía 17 años y esa es la edad que estás en la rebeldía, que la ofendes mucho, y fui, nadie me dijo, de mí nació ir con lágrimas, bueno, no de mí, de la nueva naturaleza nació, ir con lágrimas y pedirle perdón. Y lo otro que recuerdo, que al siguiente día, quiero una Biblia, necesito una Biblia, y agarré una que estaba en la casa y empecé a leer Levíticos. No entendía nada, pero me gustaba, que las reglas y que todas esas situaciones. Si tú no estás experimentando esto, es preocupante. Te está dando el doctor ahí, está poniendo el estetoscopio, pero probablemente no tengas vida. Cambia tu mente, cambian tus sentimientos, cambian tus emociones hacia Dios. Tercera característica de un nacido de nuevo, esta es preciosa. No solo que nos ha dado vida, no solo que nos ha dado una nueva naturaleza, sino que nos ha adoptado como hijos. Una cosa es que te perdonen un crimen y otra cosa es que tu crimen sea que hayas matado al hijo del juez que te va a enjuiciar. Y que ese juez con amor y voluntariamente te perdone, hasta ahí ya fuera algo increíble, te perdone a costa de la muerte de su hijo, pero que también diga, ¿sabes qué? Te doy mi apellido y te invito a venir a mi familia, a vivir en mi casa. Eso ya es sorprendente. Por eso es que Primera de Juan, ahí mismo donde estamos, en el capítulo 3, en el versículo 1, es una de las expresiones más grandes de alabanza para los que se inspiran componiendo canciones, para que compongamos muchos cantos de este versículo. Dice, mirad cuán amor, mira qué amor te ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Efesios, que leía ahora Andrés, bueno, no leyó ese, pero dice, en amor nos adoptó como hijos suyos. Entonces, estamos viendo, el punto 1 es, los hijos de Dios han nacido a una nueva vida de fe. Y decimos, ¿quiénes son los hijos de Dios? Los que han recibido vida, los que tienen una nueva naturaleza y los que somos hijos adoptados del Padre. Por eso es que nos decimos hermanos, no es por religiosidad o porque el hermano ahí te imaginas que es como un sacerdote, no.
Dices hermano porque creemos que hemos sido adoptados y venimos a ser una familia. Antes de avanzar a que estos hijos de Dios han recibido fe, quiero aplicar algo hacia tu vida y decirte, si tú estás aquí pensando que el nuevo nacimiento es que vengas a gracia soberana, o que te cambiaste de religión, o que ya no eres tan malo como antes, te quiero decir que lo que tú necesitas es darte cuenta que la nueva naturaleza es más que eso. Tú necesitas un verdadero milagro de resurrección. Tú necesitas nacer de nuevo. Si tú no estás viendo en tu vida estos frutos nuevos, estos nuevos sentimientos, si nunca te da deseo de leer la Biblia, nunca te da deseo de orar, nunca te da deseo de amar, probablemente, y disculpa que sea tan directo, pero esto es de vida o muerte. Probablemente seas un congregante, pero Dios no ha depositado su espíritu en ti. Y de esta mañana no nos queremos ir sin invitarte a que le des toda tu vida a Jesús, que clames por un Salvador. Pues decimos que estos hijos de Dios, ya habiendo definido esto, han nacido una vida de fe. Una evidencia primordial que viene junto con la nueva naturaleza, que en el momento que tú naces de nuevo, Dios te regala, es la palabra fe. También la palabra fe es mal entendida en estos tiempos. Muchos confundimos fe como un poder especial para hacer señales y prodigios. Eso es lo que más comúnmente se entiende. ¿Cómo tiene fe? Mira, le pidió a Dios y le proveyó de muchas cosas. No necesariamente esa es la fe. La fe, vamos a ver también qué quiere decir la fe. Vamos a ver por favor el versículo 4 hasta el 12. Aquí se muestra que Juan nos está diciendo que los hijos de Dios han creído. Básicamente eso está diciendo. Mira, hay testigos. Nos va a hablar de unos testigos. Ponle atención a la lectura porque habla ahí. Juan está diciendo, con esto lo que yo pretendo es que los hijos de Dios se evidencien porque han creído en Jesús. Entonces eso nos va a dar la definición de fe. Fe es creer, dice el 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? Si no, mira, ahí lo tengo subrayado yo, el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo, no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, dice el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, y el que no cree a Dios ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Y el testimonio es que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así como una simple lectura, la frase que más se repitió, ¿cuál fue? Creer, fe, testimonio, Hijo de Dios. Entonces, uniéndola, está diciendo, miren, todos los que somos nacidos de nuevo nos caracterizamos. Nuestros genes vienen en que hemos creído al testimonio que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué es pues la fe? Si bien dije que no es un poder especial para hacer milagros, la fe primeramente tenemos que entender que es un regalo. La fe es un don. Es algo que Dios nos da para creer en Él. En esos días muchos no creían en Jesús, al igual que ahorita. Muchos creen en Jesús pero de una forma equivocada. Se hace necesario que Dios nos regale fe. Mira el texto que leía esta mañana Andrés, versículo Efesios 2:8. Porque por gracia habéis sido salvados
por medio de la fe. Y luego, ¿qué dice? Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Aún el creer en Jesús se lo debes de pedir en esta hora. El creer en Jesús es un regalo que tienen los que han nacido de nuevo y pueden decir: yo creo, yo he creído al anuncio del Evangelio. La fe, si bien es un regalo, ¿qué es? Pues la fe se podría definir en una forma fácil: creer o confiar. Pero no solo creer intelectualmente. Ahorita me estoy recordando del mensaje que nos traía Job. ¿Te acuerdas que él decía que algunas personas habían creído en él, pero solo intelectualmente? Hay gente que cree en Jesús. En la Biblia hay ejemplos. Nicodemo decía: wow, sabemos que has venido del Padre, porque nadie hace los milagros que tú haces. Pero creer intelectualmente no es lo mismo que la fe que salva. La fe que salva podría definirse, esta definición sencilla, me encanta mucho. La fe que salva es confiar en Cristo como una persona viva y único medio de salvación. Esto lo dice el doctor Wayne Grudem, el escritor de la teología sistemática. Me gusta su definición. No está en la Biblia, pero a veces nos apoyamos en hombres como estos, en definiciones como estas, para ayudarnos a entender. Él dice: la fe es confianza en Cristo como una persona viva. Quiero poner un ejemplo. Es como un alpinista. Yo nunca he hecho alpinismo así, rappel creo que se llama cuando te subes. Pero un alpinista tiene que confiar su vida en esos ganchos, en esos que pone, en esas estacas que mete. Ellos dependen de eso. Si yo no confiara que eso está bien puesto, no me subo. No sé si alguna vez te has estado ahogando. Yo tuve la mala experiencia cuando tenía 15 años que casi me muero ahogado en el mar. No voy a contar ese testimonio, otro día se los cuento. Pero yo me doy cuenta que tú vas en algún barco, no es que muy comúnmente vayamos en barco, pero la única, enésima vez, la uninésima vez que me he subido, ahí van los salvavidas. Y todos creemos en los salvavidas. Todos sabemos que si nos ponemos una de esas donas que flotan, ahí vas a aguantar un ratito más. Pero no crees y no confías toda tu vida en un salvavidas hasta que te estás muriendo. Ahí tú sabes que depende de esto. Le estaba contando ayer a mi esposa que leí una noticia de unos náufragos nicaragüenses que estuvieron 22 días perdidos en alta mar por una tormenta. Unos pescadores muy humildes, dice que se sostuvieron en una roca, que de esas se agarraban como medio de salvación, que sobrevivieron porque mataron 2 tortugas y se comieron la proteína de ahí de lo que sacaron de las tortugas. Confiar en Jesús, te lo pongo ya no en las palabras del doctor Grudem, sino como yo te lo puedo explicar, es que toda tu vida se agarre de Él y diga: yo no tengo nada fuera de Él. En Cristo está toda mi fe. Acabamos de cantarlo. Pero tú puedes decir eso: en Cristo está toda mi fe. ¿O en qué está tu fe? ¿En tu salud? ¿En tus riquezas? ¿En tu trabajo? Conozco personas de 25 años de trabajar en un lugar que las quitan de un día para otro. Conozco atletas, campeones mundiales que han muerto de cáncer. Conozco millonarios que en un día han perdido sus riquezas, como fue el caso cuando el sandinismo entró allá en Nicaragua. Confiar en una persona viva es lo que nos otorga el Padre, y esa es la salvación. Dice Juan: miren, quiero que piensen en estos testigos. De este Jesús que les estoy hablando es el que vino en agua y en sangre. Tú dices: ¿qué quiere decir eso? Es muy sencillo. Esta gente presenció la vida de Jesús. Juan presenció la vida de Jesús. Él dice: mire, yo quiero que crean del que les estoy hablando no es cualquier hombre, sino que fue el que bajó al Jordán, a las aguas,
Y ahí en las aguas se oyó una voz audible cuando se estaba bautizando que decía: este es el Hijo de Dios. A ese yo lo vi. Aquí hay un testigo, su bautismo. Pero decía la ley romana en ese tiempo que toda verdad constara por 2 testigos. Pues les digo, les traigo otro testigo. ¿Se acuerdan lo que aconteció aquella tarde oscura en el Calvario? Jesús, el mismo que se bautizó en agua, subió a aquel Calvario y derramó toda su sangre. Lo vimos y escuchamos su voz diciendo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Era el Hijo de Dios. Aún el soldado romano dijo: no, hombre, este no es un hombre normal, este tiene que ser el Hijo de Dios. Aún el ladrón que estaba al lado ahí dijo: ¿tú cómo no crees? Le dice el otro, si este no ha pecado. El testimonio de la cruz es algo que nosotros le podemos pedir al Señor: dame fe para creer lo que ocurrió en la cruz. Si tú pones tu fe en lo que ocurrió en la cruz, Dios te regala vida eterna. En la cruz ocurrió todo lo bueno que nos puede pasar, hermanos. Pero Él dice: miren, mis testigos son el agua, la sangre, pero el Espíritu. Ahorita mientras yo estoy hablando hay un testigo que todavía está en medio de nosotros. Y ese testigo llega a tu corazón cuando se predica la palabra, cuando lees la palabra, cuando escuchas una canción, y se llama el Espíritu Santo, y Él habla a tu corazón y te está diciendo: mira a Jesús, confía en Jesús, agárrate de Él. Esa es mi esperanza. Que yo estoy testificando de Jesús ahorita, pero el que testifica es Jesús. Por eso es que dice la palabra que también el Padre da testimonio. ¿Sabes cuál es el testimonio del Padre? El que dice: este es mi Hijo amado, crean en Él. Pero eso no puede ser verdad si el Espíritu Santo no inunda tu corazón, y no lo hace. Jesús, la fe, es la evidencia primordial de que has creído en el Evangelio. Decía Pablo en los Romanos: en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, porque está escrito: el justo por la fe vivirá. Tú vives, yo vivo, porque hemos creído en Jesús. Solo en Jesús está mi fe. Él es mi luz, mi canción. Quiero hacer una aclaración breve de la frase que dice en el versículo 8, porque hay 3 testigos en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y algunos comentaristas, más bien dicho, la mayoría de comentaristas dicen de que esa frase no estaba en los manuscritos originales, y los argumentos que dan es que se hubiera usado, por ejemplo, para debatir cuando la gente negaba la Trinidad, y se han encontrado manuscritos más antiguos y no la traen. Algún escriba la agregó como un pie de página, y en las Biblias de las Américas y en la Reina Valera aparecen esos 3 testigos que están en el cielo, que dice que son uno, pero que los 3 concuerdan. Básicamente podemos decir que es un agregado, y que está bien porque nos ilustra, pero lo que estamos diciendo, o sea, todo lo que estamos diciendo es: un hijo de Dios se caracteriza por haber puesto su fe en Jesús. Y esto es solo por medio del Espíritu Santo. Esta fe nos da certeza de vida eterna. Mira el versículo 11, dice: y el testimonio es este. ¿Y cuál es esa fe? Pues, ¿qué tengo que creer? Que Dios nos ha dado vida eterna. Esta vida es pasajera, amado hermano. Tú y yo nos vamos a morir, unos antes, otros después. No nos gusta pensar en eso, pero todo nos va a llegar. Pero esta fe nos da una certeza que nosotros esperamos una tierra nueva, un cielo nuevo, y un día resucitaremos juntamente con Él. El que muere con Cristo muere y tiene vida eterna. El que muere sin Cristo muere con muerte eterna. Me da lástima cuánta gente muere en esta ciudad sin que hayan escuchado este mensaje de salvación. Y si tú tienes aquí salvación, dale gracias a Dios, porque cuando tú mueras solo vas a pasar a estar a tu verdadero hogar. No nos gusta, es un tramo doloroso. Pero si supiéramos y entendiéramos que esta es la copia mínima de la vida eterna,
Dios nos ayudará a saber de que debemos poner nuestra fe en Jesús. Esta fe nos hace vencedores sobre el mundo. Dice que versículo 4, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Yo decía, ¿cómo opera la fe con respecto a vencer al mundo? Juan en el capítulo 2, versículo 15 al 17, nos dijo que el mundo es esa corriente que tiene pasiones. Y yo no te quiero acusar, sino decirte que a todos nos atrae. Todos nos distraemos, todos sentimos que esa vanagloria de la vida, esos deseos de los ojos, ese amor por las cosas, de pronto nos atrae. Pero ¿cómo puedo ser vencedor sobre estas pasiones del mundo? Aquí dice, tu victoria es la fe. ¿Y cómo funciona esto? Mira, el ejemplo que el Señor me ponía es el de Moisés. Moisés fue un hombre que, hablando de la corriente de este mundo, él tuvo todo lo que un hombre quisiera tener. Era el hijo, era el nieto del faraón, era el hijo de la faraona, de la hija del faraón, y él tenía riquezas, tenía popularidad, tenía todo lo que él necesitaba, sirvientes, todo lo que necesitaba. Pero dice Hebreos, repite Hebreos lo que Juan está diciendo. Hebreos 11:24 dice, por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin tener la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Si yo te predico todo lo malo del mundo, si te digo todas las broncas que te vas a meter por la vida mundana, estoy casi seguro que eso no te va a quitar tu pasión por el mundo. A mí me ha pasado, si no, pregúntale a los drogadictos. Ellos saben que se están destruyendo su vida, pero no pueden. Si no, pregúntale a aquella persona que está en camino de serle infiel a su esposo, a su esposa. Él sabe que va a destruir su matrimonio, pero no puede. ¿Qué libertó a Moisés? Que el Señor le dio fe para ver que la vida era más que este mundo y que allá adelante había un galardón. No lo libertó a hablar lo malo del mundo, sino lo bueno que hay adelante. Lo bueno que es Dios. Esa vida eterna que queremos gozar con Él. Cuando yo por gracia logro ver esto, Dios me imparte fe. De verdad hay un himno antiguo que acontece en mi corazón. El himno dice, alza tus ojos a Cristo, tan lleno de gracia y de amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Pierde su valor este mundo cuando nuestra fe está puesta en Jesús y en lo venidero. Hermanos, hemos dicho entonces, yo creo que Carlos va a tener que concluir esta epístola porque no quiero correr más, o sea, quiero que estas verdades sean puestas en tu vida. Hemos dicho que los hijos de Dios han nacido una vida de fe en Jesús. La fe no es hacer milagros. Alguien dijo, ¿qué quiere más fe? ¿Que ores por tu familiar enfermo y sane? ¿O que ores por tu familiar enfermo y no sane y sigas amando a Dios? Los hijos de Dios han puesto su confianza en Jesús. Les ha sido otorgada confianza en la vida eterna. O sea, vamos a ver lo segundo. Yo no creo que logremos ver lo tercero. Lo segundo que dije es que los hijos de Dios han nacido una nueva vida de amor y obediencia. Así como se te imparte fe en Jesús, se te imparte una nueva naturaleza, unos nuevos sentimientos. Cuando ese recién nacido espiritual lo ves, le ves el DNA de su Padre Celestial.
y puede amar. Vamos a ver esos versículos desde el 1 nuevamente hasta el 3. La segunda parte del 1 dice: y todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Dice algo bien sencillo: el que ama al Padre, ama a sus hermanos. Pero la pregunta es: ¿por qué amamos al Padre? Le amamos, si te recuerdas la predicación anterior, amamos a Dios porque Él nos amó a nosotros. Y se evidencia. ¿Cómo sabes si eres hijo de Dios? Se evidencia en que amas a tus hermanos. Eso está diciendo Juan. Amas al Padre, amas a tus hermanos. Dios te da una nueva naturaleza capaz de amar. Te quiero poner un ejemplo. Cuando el Señor me rescató, tenía 17 años. Era un adolescente. Y pues yo tenía la costumbre, siempre que salía de la escuela, luego cuando empecé a trabajar, como a las 5 o 6 de la tarde me gustaba ir a jugar básquetbol a una canchita que era cerca de mi casa. Íbamos y jugábamos básquetbol. Y cuando yo no era cristiano, pues yo creo que a todos nos pasa que si alguien te ofende o te está haciendo bullying, como le llaman hoy, o te está agrediendo, pues no, o te baja la moral y te toca irte, o no te dejas, respondes con violencia. Entonces, cuando yo ya era cristiano, empecé a tener mucho bullying, así se llama, mucho. Había un cuate ahí que me traía de, ¿cómo dicen aquí? Asoreado. Asoleado de encargo. Entonces, así me traía. Y que se burlaba de mí. Pero yo lo que notaba en él es que traía algo contra los cristianos. Eso es lo que yo notaba, como que le caía, así dicen aquí, le caía muy gordo por ser cristiano. Y ya cuando entraba, aleluya, me decía que no sé qué. Cuando estábamos jugando, me golpeaba o digamos la bola no salía, fuera, decía. No, si no salió. Y yo batallaba con el hecho de poder reflejar a Cristo. Entonces dije, ya no voy a ir a jugar. Pero la solución, el Señor me mostró: no, pues no es que no vayas a jugar, es que quiero ver también cómo puedes amar incluso a los que te ofenden. Pues un día estaba en un retiro, yo estaba ahí, me lo traía yo atravesado y le estaba diciendo: Señor, yo no puedo amar a de verdad, quizás ahorita entendiendo un poquito, si alguien aquí, si eres un joven, un adolescente, sufres así bullying, quizás ahorita, recapacitando, entiendo que es algo bien ofensivo para la víctima. Entonces, por rato se me venía, pues yo no me voy a dejar. Un día hasta me dijo: si tiene bronca conmigo, ahí ando la pistola en el carro y cosas así. Entonces y un día le digo: Señor, ¿y qué puedo hacer? Entonces me regalaron una camisa de esas de básquetbol de la NBA, que son un poquito caras, pero me regalaron una extra large. Estoy gordito, pero no era para extra large. Me miraba ahí como que era cholo yo con la gran camisota. Estaba bonita, era de uno de estos jugadores de LeBron James, creo que era. Pues ahí estaba la camisa. Y entonces el Señor me pone: muéstrale a algo activo. Ve y dile. Estaba grandote, estaba así como el nato. Entonces por eso es que también le sacaba ahí un poquito, ¿verdad? Cuando ya me decía algo, no. Y entonces que llego ese día y me llevo la camisa. Y le digo: oye, mira, ya terminamos de jugar, estuvo como siempre. Oye, mira, le digo, ¿te gusta esta camisa? Y fíjate cómo es el no cristiano. ¿Cuánto quieres? O sea, lo primero es: no, te la regalo, le dije. Se me quedó viendo y me dice: ¿qué? Yo me fui a la casa. No se convirtió. Le bajó un poquito, no creas que nunca le bajó del todo. Pero yo dije: ¿cómo salió esto de mí? ¿Sabes por qué fue? Porque Cristo había puesto una nueva naturaleza. Probablemente eso es un chiste para lo que te han hecho a ti. Probablemente a ti te han hecho una injusticia bien grande. Probablemente tú tengas un enemigo de verdad. Probablemente a ti te han agredido, te han golpeado, te han ofendido.
Y estás ahorita escuchándome y dices, sí, qué padre es decir, amas a tus hermanos, pero yo no puedo. Pues yo te quiero decir que esto es parte de la fe. La fe en Cristo es que Él te ha dado una nueva naturaleza y tú no puedes, pero la nueva naturaleza en ti puede. Por eso es que dice, leamos con detalle esos versículos, el que ama al Padre ama al que ha nacido de Él, o sea, nuestros hermanos. Yo me preguntaba qué es amar a un hermano. Amar a alguien en sí es desearle el mejor bien. Porque cuando dice ¿qué es el amor? Lo vimos el domingo pasado. Dios es amor. ¿Y cómo se expresa su amor? En su entrega, en su muestra total de todas sus bondades. Pues cuando nosotros tenemos ese carácter, somos igual. Le buscamos el mejor bien a nuestro prójimo. Entonces dice que este es el amor, que guardemos sus mandamientos. ¿Por qué? Ahorita como que me cayó el 20 un día de estos que estaba estudiando esto. La ley, el Señor la resumió en amor. Si tú pudieras resumir los 10 mandamientos, Jesús lo dijo, son 2 de amor. Ama a Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú estás, fíjate cómo es la cadena, cuando Dios te amó a ti, te puso una nueva naturaleza, tú lo amas a Él. Y Él te da la gracia de guardar sus mandamientos. Y todos los mandamientos son horizontales, excepto los primeros 5 que son amar a Dios, guardar el sábado. Pero todos los demás, te pongo un ejemplo, dice, un ejemplo de guardar los mandamientos y de esa forma amar a mi prójimo. Maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Si yo amo a Dios, si Él ha puesto esa naturaleza, mi fin o mi objetivo principal va a ser obedecer al Señor y amarlo. Empiezo yo a amar a Dios y por ende o por consecuencia cumplo ese mandamiento y la beneficiada directa es mi esposa. De igual forma, cuando amas a Dios y dice no robarás, tú amas a tu prójimo porque no lo agredes quitándole algo que es de él. Cuando dice no darás falso testimonio, tú honras a Dios, obedeces el mandamiento por gracia, pero amas a tu hermano no hablando mal de él. Entonces, este segundo punto que estoy hablando es que los nacidos de nuevo también hemos recibido una naturaleza capaz de amar a Dios y por tanto obedecerle. Ahí en la tarea los grupos que todavía se van a reunir, yo sé que algunos ya terminaron, sí les puse esa pregunta. ¿Cómo se relaciona guardar los mandamientos como amar a mi prójimo? Pues la pista está por ahí. O sea, yo estoy obedeciendo a Dios, pero a la vez esos mandatos traen beneficio. La nueva vida de amor hace que sus mandamientos no sean gravosos. Y lo voy a dejar hasta aquí. Así que, Pastor Carlos, no sé si le va a quedar chance a usted de predicar. De este domingo tenemos un invitado y el otro concluimos con la parte que está linda de la oración y todo esto que habla al final. Me deleito en hacer tu voluntad. Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. No es lo mismo cuando tú le dices a tu hijo, mi hijo, puedes apagar el PlayStation y te vienes ya a comer. Y sigue ahí. Segunda, algunos papás no sé por qué usan eso, segunda, tercera, no sé cuál es la cuota de vencimiento. Segunda vez, mi hijo. Que si puedes apagar, y tercero, pues no quiero decir, ahí va el chancletazo, quién sabe qué. Y entonces viene el chavo y obedece de esta forma y dice, está mi mamá, hombre, ya iba, así dicen, así le usan ese término, que iba a topar el juego, es que ya lo iba a terminar. Iba a terminar el juego, comiéndose y luego verduras y cosas así. ¿Tú piensas de que eso es obedecer sin que sea gravoso? Lo curioso es que nos reímos de esos niños y muchos de nosotros los mandamientos del Señor se nos hacen gravosos. Pero ¿sabes por qué? Así uniéndolo con todo el mensaje. No te sientas ofendido, pero si te hace gravoso obedecer a Dios es porque no has nacido de nuevo.
un no nacido de nuevo. ¿Y por qué tengo que permanecer fiel a esta señora? Bueno, espero que solo los no nacidos de nuevo piensen así. ¿Y por qué tengo que ya están pidiendo dinero que para arandas y quién sabe qué? Si yo he nacido de nuevo, amo a Dios. Y es mi deleite hacer su voluntad. Yo hace 2 años que venimos con mi esposa aquí, pues es cambiarte de tu país, de tu cultura, de tu lugar. No creas que es así como decir, vámonos allá, al sueño de vida, ¿no? Usted lo dijo, hermano. Pero sabes que aunque a veces pases, cuando uno es servidor de Dios, a veces pasa carencias, a veces pasa dificultades, pero hay algo ahí que dices tú, es un deleite hacer la voluntad de Dios. Quiero terminar con un ejemplo sobre esto. Cuenta un pastor, cuando se casó, estaba muy joven, tenía como 20 años y su esposa como 19. Fueron servidores de Dios, dice, no éramos muy adinerados, pero fuimos muy felices, dice, mi esposa muy linda, una muchacha con muchos dones. Y dice que pues no fueron a una luna de miel así ostentosa, se quedaron en una casa que les prestó un hermano, una casa de campo. Entonces, la siguiente mañana de su luna de miel, dice que su esposa se levantó bien tempranito antes que él se levantara y lo quiso sorprender preparando un desayuno y una mesa así con humildad, pero lo mejor que podía. Dice que cuando él se levantó y vio todo aquello preparado y la sonrisa de su esposa, dice que dijo, Señor, ¿cómo me has bendecido con esta mujer tan linda? Luego viene la esposa y le dice, a ver, no sé cómo le decía, a ver, mijo, aquí traigo lo que para mí, le dice, es el manjar más rico del desayuno. Para mí no hay desayuno sin esto. Y pone una papaya partida por mitad con miel. Es el pastor que está viendo esta escena y dice que la única comida que él no la podía pero ni oler era la papaya. Y él dice, tuvo la tentación en ese momento de que se fuera gravoso, y dice, cuando le vi la cara a mi linda esposa que había dejado todo por mí, que era alguien que me amaba y que lo había preparado con tanto amor, dice que no pudo decirle que no. Dice que le sirvió la papaya como pudo, le ponía mucha miel, comía, dice que aguantaba la respiración y se la comió. ¿Por qué lo hizo? Por amor. Por amor no quiso ofender a su esposa. Y termina él contando, pregúntame 40 años después, ¿cuál es mi fruta favorita? ¿Cuál crees que es? La papaya. Si un amor genuino por tu esposa, por tu esposo puede cambiar hasta tus costumbres, ¿cuánto más aquel que nos ha amado? Si tú eres nacido de nuevo, no es gravoso obedecerlo. ¿Sabes por qué? En conclusión de esto, porque Él sabe lo mejor. Porque Él no se equivoca. Tú piensas que sabes lo mejor, pero Él sabe lo mejor. Resumiendo, los hijos de Dios han nacido una nueva vida de fe. Los hijos de Dios han nacido una nueva vida de amor. Solo vimos esos 2 puntos. Y obediencia. ¿Cuál es mi invitación? No quiero que salgas de aquí si no te haces el examen. Le digas, Señor, yo no tengo fe. Yo no tengo amor. Yo no puedo perdonar. Yo no puedo obedecer. Si ya no le buscas, la tentación va a ser, si ahora tengo que ir a obedecer, tengo que ir a amar. No tienes que ir. ¿Sabes qué tienes que hacer?
clamar y decirle: dame vida, Señor, resucítame. En automático la simiente lo hará. Esperamos haya sido de bendición.